¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de backend avanzado. El día de hoy vamos a hablar sobre relaciones en la base de datos, cómo funcionan, para qué existen, cuáles son las características de una buena columna que nos permite relacionar dos bases de datos y bueno, cómo funcionan estas cosas en Rails. Ok, vamos a empezar a hablar sobre algunas de las características que tienen las tablas en Rails. Voy a crear una pequeña tabla. Esta va a ser una tabla de usuarios, ¿ok? Esta es precisamente la única tabla que tenemos hasta el momento. Es una tabla con la información de cada uno de los usuarios que tenemos en nuestro sistema. ¿Cuáles son las columnas que tienen? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el ID, tenemos el created at, tenemos el updated at, tenemos username, tenemos email, tenemos password, pero particularmente decidí colocar estas tres columnas porque son tres columnas que normalmente vas a encontrar en todas las bases de datos, en todas las tablas de un proyecto de Rails. Incluso esta práctica se ha trasladado a otros frameworks, por ejemplo en Laravel las migraciones también te generan los campos de created at, updated at y el ID. Vamos también a notar que cuando generamos la migración para crear una tabla, Rails automáticamente nos agrega un mensaje para crear los timestamps, que son el campo de creación y el campo en el que se actualizó el registro. También vamos a notar que en ninguna parte de nuestra migración nos habla de esta columna ID. Esta columna ID, pues básicamente, prácticamente es obligatoria en todas las tablas que están en Rails. La convención, recuerden que antes hablamos de convención y configuración, la convención es que todas las tablas tienen como identificador primario la columna ID. Tú puedes configurar cuál es el identificador primario de una tabla en un modelo, pero por convención siempre utilizamos Rails, vaya, ¿ok? Hay una serie de características que describen esta columna en particular, ¿sale? La primera de ellas es que es un primary key. ¿Ok? Entonces vamos a decir que es un primary key. Esto significa que esta columna nos va a servir para identificar cada una de las filas de la tabla de manera única. No va a haber dos con la misma clave, ¿ok? Porque esta es una clave primaria, es decir, esta es la clave que identifica de manera individual a cada uno de los recursos, cada una de las filas. Pensemos en esto como una tabla de productos de supermercado. Bueno, probablemente un ID podría ser el código de barras, porque no hay dos usuarios, no hay dos productos en el supermercado con el mismo código de barras. Pero incluso eso nos ayuda a identificar. Ok, bueno, podríamos decir eso. Podríamos decir que la sal está identificada por un código de barras y siempre va a ser sal. En el caso de los usuarios y en el caso de la forma en cómo Rails maneja el ID también es un campo autoincrement. Autoincrement significa que, como tú puedes darte cuenta, nosotros no hemos especificado en ningún momento cuál va a ser el ID de los usuarios. Lo que Rails hace es, bueno, iniciar en el 1 y continuar asignándole en el campo del ID el número que sigue. El número anterior más 1, es decir, 1, 2, luego va a asignar el 3, luego va a asignar el 4, luego va a asignar el 5, el 6 y así sucesivamente. Y todas estas reglas no suceden en la capa de la aplicación, suceden a nivel del gestor de la base de datos. El gestor de la base de datos se encarga de validar que no haya duplicados y se encarga de incrementar el ID en 1, ¿ok? Otra cosa súper interesante de estas características del campo es que si por alguna razón nosotros eliminamos el 2 y nos quedamos con solo un usuario, viene un nuevo usuario y se registra, ¿qué ID le va a asignar? Bueno, el ID que le va a asignar no es el 2, sino es el 3. Aún a pesar de que el 2 ya no existe, ya no se lo vuelve a asignar a nadie más. Ya dice, bueno, eso ya se lo asigné en algún momento a algún usuario, no se lo voy a volver a asignar a nadie más. Y ahorita vamos a ver por qué cuando hablemos de la relación. Bueno, entonces autoincrement significa que lo va incrementando a 1 y que internamente lleva cuál es el último número en el que se quedó, sin importar si se eliminaron las filas o si se conservaron las filas. Primary key significa que no va a haber dos duplicados y que podemos identificar cada una de estas columnas de manera independiente y única por este campo. Es decir, quiero el usuario 1 y solo me debe de traer 1 porque no hay dos usuarios con ID 1. Quiero el usuario 3 y solo me debe de traer un usuario. Después, bueno, pero esto es cómo funciona de manera básica
una tabla en Rails. Ahora vamos a crear una nueva tabla que se va a llamar post. Y esta tabla post lo que va a hacer es guardar las publicaciones del usuario en nuestra red social. Vamos a dar una idea de cómo va a funcionar nuestra tabla post. Vamos a tener acá. Ahorita no vamos a hablar de los campos que va a tener, más bien queremos hablar de por qué va a tener ciertos campos y cuáles son los mínimos requerimientos que debe cumplir para hacer una buena tabla de relación. Lo que podemos concluir de cómo funciona la red social es que un usuario puede tener varios posts, varias publicaciones, es decir, puedo publicar primero la mundo, después cómo están todos, es decir, yo puedo hacer las publicaciones que quiera, ¿no? Entonces un usuario está creando publicaciones constantemente. Pero una publicación, aunque yo y Juanito o el Cocodrilo escribamos lo mismo, una publicación individual solo le pertenece a un usuario. No hay una publicación que la hayan escrito compuesta por dos usuarios, vaya. Entonces, este tipo de relación que es, bueno, la más fácil de trabajar y de pensar, la llamamos de uno a muchos. Aquí tenemos un 1, bueno, por si no se nota bien por mi letra, este es un 1 y este es una N, y estos son 2 puntos. Este es como la notación con la cual la identificamos. ¿Por qué? Porque, bueno, el 1 representa en este caso al usuario y el N representa los posts, porque un usuario puede tener muchos posts, pero un post solo puede tener un usuario. Entonces, esa es la relación. Internamente, cuando nosotros identificamos una relación así, lo que hacemos es, bueno, hablábamos de que todas tienen un ID, todas tienen un created add, todas tienen un updated add, pero aquí una cosa extra que vamos a agregar es una clave foránea, a la cual vamos a llamar user ID. El nombre de este campo, bueno, como este campo nos va a servir para decir cuál es el usuario que escribió esta publicación. O sea, cuando encontramos este patrón uno a muchos, guardamos un campo que identifica a quién le pertenece este post. En la tabla de usuarios no guardamos nada. Ahí no necesitamos decirle, tus posts son 1, 10, 15, 20, 25, 30 y 45. No. Esta relación solo existe a través de un campo en la tabla que representa al muchos, que en este caso son las publicaciones. Y la lógica con la cual funciona es que cuando yo, por ejemplo, el usuario 1, este es Uriel, el usuario 1 escribe una publicación, digamos, escribí la primera publicación, aquí se guarda el ID del usuario. Ahora, este nombre del campo es súper importante porque también funciona por convención. La convención es el nombre del recurso _ID, en este caso el nombre del recurso es user. Si aquí le hubiéramos puesto usuarios, aquí se llamaría usuario_ID. Y así es la convención. ¿Podemos cambiarlo? Sí, podemos utilizar una nueva así y sí lo vamos a ver a lo largo del curso, pero siempre que hay una convención es mejor utilizar la convención. Ahora, resulta que, bueno, ya escribí mi primera publicación, escribo una segunda publicación, asigna el autoincrement y aquí otra vez vuelve a guardar el 1. Ahora, aquí es fácil ver cómo la publicación decide o guarda quién es el usuario, pues es el 1 y es el 1, que es este. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos obtener las publicaciones de este usuario? Bueno, igual es bien fácil porque a partir de la información de Uriel, que me dice que es el usuario 1, yo puedo venir aquí a la tabla de publicaciones y decir, selecciona todas las que el usuario ID, que es la clave que nos relaciona, sean igual a 1 y pum, trae estas dos, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, esta columna también es particular y tiene una serie de características. Por default tiene un atributo foreign key. Foreign de foráneo, pues quiere decir que esta es una llave, pero no de la tabla misma, sino de una tabla externa. Entonces, eso es lo que utilizamos cuando hay una relación, ¿no? Es una llave, pero es foránea, es de esta tabla. Esta agrega una restricción, por ejemplo, de que si yo elimino el usuario 1 o trato de eliminar el usuario 1, se va a quejar y me va a decir, no puedes eliminar este usuario porque es la llave foránea de una serie de publicaciones. Y entonces lo que tienes que hacer en esos casos es o eliminar el usuario y las publicaciones o quitarle el foreign key
o no eliminar el usuario. Hay algo que se llama soft delete, pero bueno, no vamos a hablar mucho de eso. Otra característica de esta columna es que tiene un index. Y esta es la parte interesante y qué bueno que podemos platicar de ella. Las tablas, las columnas que normalmente utilizamos para hacer búsquedas, tienen que llevar un atributo index a nivel del gestor de la base de datos. Ahorita vamos a ver cómo se asignan estas características en una migración de Rails. Pero bueno, como es muy común que nosotros vayamos a tratar de filtrar las publicaciones por cuál es el usuario al que le pertenecen, si es, quiero las del usuario 1, quiero las del usuario 2, quiero las del usuario 3. Como va a haber muchas de esas filtraciones, es ideal en términos de performance, de velocidad, que nosotros asignemos un index a esa columna. Porque el index lo que hace es optimizar las búsquedas que el gestor de la base de datos hace sobre la tabla. Entonces, por ejemplo, si también yo estuviera filtrando constantemente los usuarios por su edad, aquí tenemos otra columna que sea la edad, bueno, también a esta columna le agregamos un index. Y así a todas las que generan búsquedas. Esto es súper importante en términos de velocidad, de qué tan rápido se ejecutan las queries. Los gestores de base de datos, MySQL, SQL Server, son extremadamente eficientes para poder realizar búsquedas siempre y cuando nosotros configuremos las propiedades de manera adecuada. En este caso, colocando un index. Y bueno, así es como funciona la relación de uno a muchos. No es la única relación que vamos a ver, también vamos a ver muchos a muchos, que es la otra relación, y también vamos a ver otra relación que es muy popular en los proyectos de Rails, que son las relaciones polimórficas, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante en el curso. En este bloque que estamos iniciando con este video, vamos a trabajar la parte de las publicaciones que le pertenezcan a un usuario, mostrar las publicaciones de un usuario, mostrar el dueño de una publicación. Y listo, entonces iniciamos este bloque. Te mando un saludo, Uriel Hernández, muchas gracias.